Todo apagado. Buenas tardes. Muy bien, sigamos entonces. En cuanto a la clínica de la comunicación interventricular, depende del tamaño, fundamentalmente en las alteraciones fisiopatológicas. De esta manera, las comunicaciones interventriculares pequeñas, también conocidas como restrictivas, se caracterizan porque hay una resistencia al paso de sangre, de manera que hay solamente un cortocircuito ligero. En general, esto significa que no producen gran repercusión hemodinámica y se suelen diagnosticar por la presencia de un soplo sistólico en los primeros días de vida, generalmente de 2 a 3/6 en el borde paraesternal izquierdo, y no hay otras manifestaciones, ¿no? Las otras manifestaciones que producen este tipo de cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha son las que ya hemos señalado de insuficiencia cardíaca. En estas comunicaciones interventriculares, el electrocardiograma y la radiografía de tórax son normales y el ecocardiograma es el que confirma el diagnóstico, ¿no? En cuanto a su historia natural, esta es buena. Aproximadamente más de un tercio de ellos presentan un cierre espontáneo en los primeros 2 años de vida, y cuando no se cierran, como no producen gran repercusión hemodinámica, entonces tampoco resultan en la necesidad de un tratamiento medicamentoso o quirúrgico. En cambio, en la CIB moderada, es decir, aquella que tiene más de un tercio y menos de todo el tamaño de menos de todo el diámetro, y es menor del diámetro de la raíz aórtica, entonces aquí hay una sobrecarga de volumen y una resistencia pequeña al paso de sangre a nivel del defecto. Hay una resistencia pequeña, no es muy grande, por lo tanto pasa mayor cantidad de sangre a través del defecto, y esto condiciona una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. ¿Debido a qué? Debido a que hay un mayor hiperflujo vascular, por lo tanto regresa mayor sangre hacia el lado izquierdo del corazón, y pueden presentar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que ya hemos revisado, como la taquipnea, la taquicardia a partir de los 15 días de vida. La evolución de estas comunicaciones interventriculares dependen del tamaño del defecto y obviamente de la presión pulmonar. Los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca pueden presentarse en los primeros 6 meses de vida, y podemos empezar a tratar estos síntomas y signos de insuficiencia cardíaca en espera de la reducción del defecto, o en todo caso del cierre del defecto. En muchos casos ocurre un cierre espontáneo y estos pacientes no van a necesitar cirugía, o pueden evolucionar hacia una estenosis pulmonar en el tracto de salida del ventrículo derecho, lo cual los protege del hiperflujo vascular pulmonar. La comunicación interventricular grande, a nivel del defecto no hay resistencia al paso de sangre, ya que estamos hablando de defectos que son tan o más grandes que el diámetro del anillo aórtico, y entonces se producen efectos debido al hiperflujo vascular pulmonar, los cuales van a provocar taquipnea, dificultad respiratoria, problemas a la lactancia, sudoración lactal, problemas de ganancia de peso y de talla, y también el efecto sobre la circulación sistémica se traduce en una disminución del gasto cardíaco. Clínicamente, estos pacientes pueden presentar signos de insuficiencia cardíaca entre las 2 y 8 semanas de vida. Cuando auscultamos a estos pacientes, podemos tener un soplo holosistólico, dependiendo del tamaño, dependiendo de la ubicación y dependiendo del estado de la circulación pulmonar. Dependiendo del tamaño, los soplos que producen las comunicaciones interventriculares pequeñas son soplos protosistólicos, lo mismo que las comunicaciones interventriculares musculares.
También el soplo puede ser protosistólico cuando, a pesar del defecto, de que el defecto sea grande, existe ya hipertensión pulmonar importante. Sin embargo, si no hay hipertensión pulmonar importante y el soplo es moderado a grande, entonces se ausculta un soplo holosistólico a nivel del borde paraesternal izquierdo. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces vamos a encontrar un ritmo de galope o la presencia de tercer ruido. En los pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar, podemos auscultar un componente pulmonar del segundo ruido incrementado o un desdoblamiento casi nulo, no hay desdoblamiento del segundo ruido, es decir, un componente pulmonar único del segundo ruido y también incrementado. El electrocardiograma puede ser un electrocardiograma normal o en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar puede tener bloqueo de rama derecha, lo que señala sobrecarga del ventrículo derecho debido a hipertensión pulmonar. Normalmente entonces se puede describir hipertrofia biventricular a predominio del ventrículo izquierdo, como en este caso hay hipertrofia biventricular con el eje demostrado con el eje en la derecha, crecimiento auricular derecho, pero hay sobrecarga ventricular en B5 y B6, derivaciones izquierdas. Cuando la hipertensión pulmonar es muy importante, estos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar ya no reactiva, sino una hipertensión pulmonar anatómica debida a remodelación de los vasos sanguíneos debido a un hiperflujo vascular pulmonar importante. Aquí se produce hipertensión pulmonar que puede llegar a superar la presión arterial sistémica y en ese momento, entonces, el cortocircuito que era inicialmente de izquierda a derecha se vuelve un cortocircuito de derecha a izquierda. Es en ese momento que estamos frente a lo que se llama un síndrome de Eisenmenger. Y el síndrome de Eisenmenger entonces se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por la transformación de una cardiopatía congénita que inicialmente era acianótica en cardiopatía congénita cianótica debido a hipertensión pulmonar, lo que condiciona inversión del cortocircuito. En vez de izquierda a derecha, se hace de derecha a izquierda. En esas circunstancias, el electrocardiograma se caracteriza por una franca hipertrofia ventricular derecha. Como ven ustedes, el eje eléctrico a la derecha, ¿no? En D1, el eje eléctrico a la derecha, una onda S profunda en D1, la onda R muy alta en B1, evidencia el crecimiento auricular derecho también ahí, sobrecarga ventricular derecha, ST rectificado y T negativa, en B2 y B3, y una inversión de la progresión. La onda R es alta en B1, mientras que la onda R es chiquita en B6. Eso nos habla de que el paciente puede haber desarrollado un síndrome de Eisenmenger debido a una comunicación interventricular grande. La radiografía de tórax pues, nos muestra cardiomegalia a predominio de cavidades izquierdas. El botón aórtico en este caso está disminuido, ¿no? O el pedículo vascular que dicen está disminuido debido a la caída del gasto cardíaco. A veces el cono de la arteria pulmonar es prominente, pero hay, como ven ustedes en la radiografía, un hiperflujo vascular importante, hiperflujo vascular pulmonar importante con evidencia de congestión. La ecocardiografía es el examen gold estándar para hacer el diagnóstico de comunicación interventricular en estos pacientes, ¿no? Nos dice la ubicación, el tamaño del defecto y la repercusión hemodinámica que tiene el mismo sobre la circulación, tanto pulmonar como sistémica. Es decir, nos va a decir si hay hipertensión pulmonar, nos va a decir si el cortocircuito es importante, nos va a decir una serie de características.
Ahí ustedes tienen el defecto, un efecto perimembranoso subaórtico. Si le ponemos color, se ve claramente el cortocircuito de izquierda a derecha. Este es otro ejemplo, también una comunicación interventricular subaórtica con un cortocircuito de izquierda a derecha. El pronóstico de la comunicación interventricular está en relación fundamentalmente al tamaño y a la ubicación del defecto. Los defectos pequeños, membranosos y musculares, la mayoría cierran espontáneamente en un 30-35% antes del primer año. Entonces, los defectos pequeños tienen posibilidades de cerrarse. Los defectos infundibular, es decir, el defecto supracristal o doblemente relacionado, y el defecto de entrada, es decir, la comunicación interventricular tipo canal, nunca cierran espontáneamente, necesitan tratamiento quirúrgico. El riesgo de endocarditis infecciosa es menos del 2% después del cierre de estos defectos. El tratamiento, el cierre quirúrgico en los defectos infundibulares. El cierre es quirúrgico en los defectos infundibulares asociados a insuficiencia aórtica o en los de entrada, es decir, en el doblemente relacionado, supracristal, ahí hay cirugía, nada que ver. Podemos intentar tratamiento medicamentoso, sobre todo al comienzo, y según la respuesta se da chance a operar. El tratamiento medicamentoso es el de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué fármacos utilizamos en la insuficiencia cardíaca de estos niños con cardiopatías congénitas? Los inhibidores de la enzima convertidora, los diuréticos, furosemida y espironolactona, y los digitálicos. La digoxina se puede utilizar, aunque está en signos de interrogación, porque su uso es un poco conflictivo, ya que estos corazones no tienen compromiso de la contractilidad. Sin embargo, se ha visto que la digoxina tiene efecto modulador del sistema adrenérgico y contribuiría a la mejora y a la ganancia pondoestatural. Existe un parámetro que se llama el QPQS, es decir, la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Cuando esta es de 1.5 a 2, se opera sin demora previa evaluación de la resistencia pulmonar. O puede cerrarse en ocasiones con dispositivo también. Eso tiene sus indicaciones. Hay ocasiones en las cuales no podemos someter al niño a cirugía porque es muy pequeño, el defecto es muy grande y no responde adecuadamente al tratamiento medicamentoso. En ese caso se hace una cirugía paliativa con el fin de proteger la circulación pulmonar y se hace cerclaje o banding de la arteria pulmonar. Es decir, se cierra la arteria pulmonar mediante un hilo de sutura especial para reducir el flujo vascular pulmonar. Y esto se hace solo en casos difíciles de operar debido a que sea a marasmo o a defectos congénitos múltiples. Entonces se consigue cierto grado de reducción del flujo vascular pulmonar, el paciente evoluciona favorablemente y luego se corrige cuando sea factible. La comunicación interauricular es otra cardiopatía congénita asianótica con cortocircuito de izquierda a derecha. Es frecuente y aproximadamente constituye un 7% de todas las cardiopatías congénitas. Las comunicaciones interauriculares son más frecuentes en las mujeres con una relación de 2 a 1. El foramen oval, estrictamente hablando, podría considerarse una comunicación interauricular, pero es tan pequeño que no refleja un incremento del cortocircuito de izquierda a derecha en estos pacientes. Y además es una estructura normal que puede permanecer permeable entre el 10 al 30% de todas las personas sanas a nivel mundial y se cierra ya anatómicamente hacia los 4 meses. Las consecuencias hemodinámicas de la comunicación interauricular, que consiste en una solución de continuidad a nivel del septum interauricular y que permite el paso de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha,
dependen de la localización del defecto, del tamaño del defecto y de su asociación con otros defectos. La forma más común de comunicación interauricular es la comunicación interauricular tipo ostium secundum, y esta se produce por una reabsorción excesiva del septum primum o por ausencia del septum secundum. Suele asociarse hasta en un 20% de casos a prolapso de válvula mitral y no tiene que ver con anomalías de los cojines endocárdicos. Luego está el ostium primum, que se produce por un defecto de los cojines endocárdicos, es decir, aquellos que también participan en la formación de las válvulas auriculoventriculares. Por esta razón, la comunicación interauricular tipo ostium primum, que implica el 5% de casos, afecta al canal auriculoventricular y a la válvula mitral. Cuando la comunicación interauricular tipo ostium primum se presenta en forma aislada, se dice que es una forma parcial de defecto canal auriculoventricular, una forma parcial, porque como hemos visto, generalmente se asocia a una comunicación interventricular tipo canal, ¿no? Pero cuando se presenta esta en forma aislada, es una forma parcial de defecto del canal auriculoventricular. En la forma completa del defecto de canal auriculoventricular hay comunicación de las 4 cavidades, como lo vimos la vez pasada, y esto se asocia a síndrome de Down. Muy frecuentemente, como se debe a alteración de los cojines endocárdicos, se asocia a hendidura de la válvula anterior de la válvula mitral y produce insuficiencia mitral. La otra forma de comunicación interauricular, también poco frecuente, es la de tipo seno venoso. Muy frecuentemente este defecto está localizado cerca de la vena cava superior, que es la forma más frecuente de comunicación interauricular tipo seno venoso, pero también puede localizarse cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La asociación con la que más frecuentemente se asocia, la anomalía congénita con la que más frecuentemente se asocia este tipo de comunicación interauricular es con la anomalía del drenaje de las venas pulmonares en el lado derecho del corazón. Y más o menos de esto estamos hablando. En tipo ostium secundum, la forma más frecuente en la parte central, que es donde debiera estar la fosa oval o el orificio o el foramen oval. Esta es la forma más frecuente. 5% de casos en tipo ostium primum o defecto del canal auriculoventricular y 10% de casos del tipo seno venoso que con mayor frecuencia se encuentra en la desembocadura de la vena cava inferior, superior, pero también puede encontrarse en la desembocadura de la vena cava inferior. Nuevamente, entonces, tipo seno venoso, muy frecuente cerca de la desembocadura de la vena cava superior, tipo ostium primum, que cuando está solamente esto se dice que es un defecto parcial del canal auriculoventricular. Y esto es lo que hemos hablado, hemos dicho, defecto del canal auriculoventricular, ¿no? Es decir, el paciente tiene una comunicación interauricular ostium primum, una comunicación interventricular tipo canal, y aquí las 4 cavidades se comunican entre sí, por lo tanto existe desaturación y cianosis del paciente. Esto es lo normal y esto es el defecto del canal auriculoventricular. Estos pacientes suelen tener una sola válvula auriculoventricular. No tienen 2 válvulas auriculoventriculares. ¿Cuál es la fisiopatología de la comunicación interauricular? De la más común, sobre todo, de la comunicación interauricular tipo ostium secundum. El cortocircuito depende del tamaño del defecto, obviamente, de las resistencias pulmonares y sistémicas y de la distensibilidad o capacidad o compliance o capacidad de distensión del ventrículo derecho. De esta manera, cuando la comunicación interauricular es pequeñita, ¿cuándo consideramos pequeña? Cuando es de 4 milímetros a menos de 8 milímetros. Ahí hablamos de comunicación interauricular pequeña. Ahí el cortocircuito depende de la presión a nivel auricular izquierdo
y la sangre pasa de izquierda a derecha debido a que la presión en la aurícula izquierda es mayor que en la aurícula derecha. En cambio, cuando el defecto es moderado a grande, cuando hablamos de moderado, cuando es más de 8 milímetros de mercurio y grande puede ser mucho más que eso. Ahí el cortocircuito ya no depende de la presión en la aurícula izquierda, sino depende del nivel de resistencia vascular pulmonar y depende de la distensibilidad del ventrículo derecho. Obviamente la distensibilidad del ventrículo derecho es mucho mayor que la distensibilidad del ventrículo izquierdo, y lo que permite el paso de sangre de izquierda a derecha en la comunicación interauricular es la mayor distensibilidad del ventrículo derecho. Por lo tanto, se genera fundamentalmente sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la sangre pasa a ventrículo derecho, de ventrículo derecho a los pulmones, de los pulmones a aurícula izquierda y de aurícula izquierda otra vez hacia el ventrículo derecho. Y por lo tanto, en la comunicación interauricular de moderada a grande se genera fundamentalmente una sobrecarga del ventrículo derecho. La mayoría de las comunicaciones interauriculares pasa asintomática, especialmente durante la infancia y la niñez. Por eso es que la comunicación interauricular es la cardiopatía congénita más frecuentemente descubierta en el adulto. Sin embargo, obviamente ustedes entenderán que el defecto del canal auriculoventricular común puede dar disnea y cianosis en los primeros meses de vida. Entonces, esta forma de comunicación interauricular no pasa desapercibida. Cuando examinamos a estos pacientes, podemos escuchar un primer ruido intenso, un soplo sistólico en foco pulmonar a nivel parasternal izquierdo. El soplo se produce por un aumento del flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar, no por el defecto a través del septum interauricular. Ya hemos dicho desde el inicio de las clases que es característico de la comunicación interauricular un desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que la respiración no lo elimina por la sobrecarga de volumen que tiene el ventrículo derecho, es decir, que el desdoblamiento no varía ni en inspiración ni en expiración. A veces en la punta podemos escuchar un soplo pansistólico de insuficiencia mitral asociada especialmente en los pacientes que tienen defecto tipo Austin primo. Entonces, esto es lo que escuchamos en la auscultación: un primer ruido intenso, ¿cierto? Un soplo sistólico eyectivo pulmonar, desdoblamiento fijo del segundo ruido, y a veces en la diástole, sobre todo cuando el defecto es muy grande, podemos encontrar un rodamiento tricuspidio. Rodamiento tricuspidio a nivel del foco tricuspidio. El electrocardiograma generalmente nos muestra sobrecarga ventricular derecha, caracterizada fundamentalmente por la presencia de una imagen R pequeña, S profunda, R' en B1 y en B2, es decir, un patrón de bloqueo completo o incompleto de rama derecha, que en este caso no necesariamente significa que haya bloqueo de la rama derecha de las de His, sino significa sobrecarga ventricular derecha. La radiografía de tórax nos muestra un pedículo vascular normal. En el caso de la comunicación interauricular era un pedículo vascular pequeño. Aquí es normal. Y una cardiomegalia a predominio de cavidades derechas. Gran crecimiento auricular derecho. El ventrículo derecho podemos decir que está crecido porque la punta está levantada hacia arriba y hacia la izquierda. Y si hay hipertensión pulmonar, podemos ver un cono de la pulmonar prominente. Estos pacientes pueden desarrollar síndrome de Eisenmenger, también pueden desarrollar síndrome de Eisenmenger, pero muy rara vez lo hacen, muy rara vez, porque a pesar de que pueda existir hiperflujo vascular pulmonar, la distensibilidad del ventrículo derecho les permite no desarrollar hipertensiones pulmonares muy importantes, incluso hasta la edad adulta. Sin embargo, cuando se asocian a otros defectos, sí puede desarrollar síndrome de Eisenmenger también estos pacientes. La ecocardiografía Doppler, ¿no?, es el gold estándar, como ustedes ven aquí,
un defecto del septum interauricular bastante grande, de bordes inadecuados, que permite el paso de izquierda a derecha, desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Observen el tamaño del ventrículo derecho, debido a que esta patología sobrecarga fundamentalmente al ventrículo derecho, un gran tamaño del ventrículo derecho, mayor que el del ventrículo izquierdo. El pronóstico depende también del tamaño. Algunas cierran antes de los 8 años, especialmente de los 2 años, perdón, especialmente aquellos que tienen 8 milímetros o menos. Las comunicaciones interauriculares pequeñas, inferiores a 8 milímetros, tienen un excelente pronóstico sin tratamiento. Se produce un cierre espontáneo, como ven ustedes, en cerca del 90% de los casos, 87%, en el primer año de vida. En el primer año de vida, incluso hasta los 18 meses. Las comunicaciones mayores de 8 milímetros rara vez cierran espontáneamente, y aquellas que no han cerrado hacia los 18 meses tampoco van a cerrar, así sean de menos de 8 milímetros o menos. El pronóstico, la mayoría son asintomáticos, como hemos dicho, sobre todo pueden pasar desapercibidos en la infancia y en la niñez, y dependiendo del grado de severidad pueden estar asintomáticos hacia los 30, 40 años. En la mayoría se decide tratamiento quirúrgico para evitar el síndrome de Eisenmenger, más precoz, que se da en forma más precoz si tiene un defecto del canal auriculoventricular. Los pacientes cuando tienen canal auriculoventricular, la mortalidad al año es del 50%. Tratamiento. Se deben operar hasta los 6 años o cerrar, sobre todo cuando tienen un flujo pulmonar, una relación flujo pulmonar sistémico por encima de 1.5 a 2. Hay que cerrar el defecto a cualquier edad si es sintomático, si tiene síntomas. No se aconseja cerrar el defecto si hay flujo, una relación QPQS menor de 1.5 o si hay vasculopatía pulmonar grave, es decir, si hay síndrome de Eisenmenger. Hay diferentes técnicas para cerrar el defecto. Se puede suturar en una lesión moderada o menor, o se pone parche en una lesión mayor, y la mortalidad en estos casos es menor del 1%. En la mayoría de los casos en la actualidad, sobre todo si es un defecto ostium secundum y es central, el tratamiento se refiere a hacer un cateterismo terapéutico, en el cual se desea que el defecto tenga un reborde adecuado suficiente para que se pueda acoplar el dispositivo. Tenga un diámetro inferior a 25 milímetros, es decir, menor de 2 centímetros y medio, y no tenga ninguna otra anomalía. En lesiones ostium primum con compromiso valvular también se reemplaza la mitral, ¿no? Es decir, cuando tienen un defecto de canal parcial. Y eso es lo que se hace. En un defecto menor se puede suturar el septum y se cierra. Y otras veces se pone un parche pericardio. Y el cateterismo terapéutico, en la forma más común, que es el ostium secundum, siempre y cuando no sea mayor de 2.5 milímetros, consiste en el implante de un dispositivo que es un doble paraguas, ¿no? Se inserta el dispositivo, por un lado se suelta un paraguas y por el otro se suelta el otro, y queda enganchado y cerrado el defecto para toda la vida, sin necesidad de anticoagulación y sin necesidad de otros procedimientos especiales. Eso es en el dibujito y esto es en la vida real. Este dispositivo se conoce como Amplacer, y aquí tienen ustedes un Amplacer colocado en el septum interauricular en un paciente con un defecto tipo ostium secundum de buenos bordes, ¿no? Un doble paraguas que ya no permite el cortocircuito de izquierda a derecha. Muy bien, y la última cardiopatía congénita más frecuente, asianótica más frecuente con cortocircuito de izquierda a derecha, es el ductus arterioso persistente. El ductus arterioso, como hemos visto en la primera clase de esta penúltima sección,
consiste en una estructura que normalmente existe en la vida fetal y que permite la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta para permitir el mayor paso de la sangre expulsada por el ventrículo derecho hacia la aorta descendente. Cuando decimos que existe persistencia del ductus arterioso, cuando el cierre no se ha producido hasta el mes, es decir, por encima de los 28 días, las 4 semanas de vida, ya hablamos, y si esta estructura persiste abierta, ya hablamos de ductus arterioso persistente. Generalmente existe un cierre del ductus, tanto fisiológico como anatómico. Generalmente se cierra a las 10 a 15 horas del nacimiento. Dura más en prematuros este cierre abierto. ¿Por qué? Porque el mecanismo es por disminución de las prostaglandinas, E1, E2 y la I2, ¿no? O resulta que también las células vasculares del ductus pierden su sensibilidad a ella. Y hay un aumento de la presión parcial de oxígeno que, como dijimos en la primera clase, el oxígeno a nivel del ductus arterioso y a nivel del conducto venoso produce vasoconstricción. ¿Qué ocurre en los prematuros? En los prematuros ocurre que aumentan las prostaglandinas vasodilatadoras y además su sensibilidad a las prostaglandinas vasodilatadoras es mayor en los prematuros y su sensibilidad al oxígeno es menor también en los prematuros. Es por eso que existe mayor posibilidad de persistencia de conducto arterioso en las personas que nacen a una edad gestacional prematura. En las primeras 12 horas se produce migración de músculo liso y acercamiento de la íntima con plegamiento y posterior cierre. A las 2 a 3 semanas se produce fibrosis de la media y de la íntima y formación de ligamento. El cierre del ductus, tanto anatómico como fisiológico, ha ocurrido generalmente a las 8 semanas o 2 meses, ¿no? Pero puede tardar hasta un año. Luego, lo ideal, en el 90%, a las 8 semanas o 2 meses, ya el ductus arterioso se ha cerrado. Como dijimos, en los prematuros hay mayor sensibilidad a las prostaglandinas, una mala migración de la célula muscular lisa y una menor sensibilidad a el incremento de la presión parcial de oxígeno. La fisiopatología va a depender o también del tamaño del ductus y del estado de la circulación vascular pulmonar. En el ductus se produce un shunt de izquierda a derecha, un cortocircuito de izquierda a derecha. Y este cortocircuito ocurre durante todo el ciclo cardíaco. En la comunicación interventricular, el cortocircuito ocurre en sístole. En la interauricular ocurre en diástole y en la persistencia de conducto arterioso ocurre durante todo el ciclo cardíaco debido a que la presión arterial es mayor durante todo el ciclo cardíaco en el lado izquierdo en vez de en el lado derecho. Entonces, al aumentar el cortocircuito de izquierda a derecha, la sangre que retorna al lado izquierdo aumenta y por lo tanto aumenta la precarga, ocasionando una mayor sobrecarga del ventrículo izquierdo, produciendo ¿qué cosa? Hipertrofia y dilatación del mismo. ¿De quién? Del ventrículo izquierdo. En los ductus grandes puede ocurrir que el hiperflujo vascular pulmonar, que es tan severo, impida la regresión normal de la capa muscular de las arterias pulmonares y desarrolle hipertensión pulmonar por enfermedad vascular pulmonar. Y hemos dicho que el desarrollo de hipertensión pulmonar por enfermedad vascular pulmonar con inversión del cortocircuito de izquierda a derecha se conoce como síndrome de Eisenmenger. Entonces, el Eisenmenger es más frecuente en el ductus arterioso persistente grande con hiperflujo vascular pulmonar, luego en la comunicación interventricular y menos frecuente en la comunicación interauricular. Entonces, esto es lo que se produce. La sangre pasa de izquierda a derecha hacia la pulmonar y es llevada hacia los pulmones con hiperflujo vascular pulmonar, regresa hacia la aurícula izquierda y produce sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo
con la consiguiente dilatación e hipertrofia del mismo. La clínica depende del tamaño del ductus y de la relación de las resistencias pulmonares y sistémicas. Obviamente, si las resistencias pulmonares están muy incrementadas, va a desaparecer varias características que vamos a mencionar a continuación y lo que era una cardiopatía congénita acianótica se vuelve cianótica. En el ductus pequeño, el niño suele estar asintomático y generalmente es derivado por soplo. Se suele auscultar un soplo sistólico continuo en el segundo espacio intercostal izquierdo, región infraclavicular izquierda, que suele aparecer cuando bajan las resistencias vasculares pulmonares, como lo hemos explicado en la anterior clase. En el ductus moderado, entre 3 a 6 milímetros de diámetro, debido a un cortocircuito de izquierda a derecha más importante, pueden haber signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como taquipnea, dificultades a la alimentación y retraso del peso y de la talla. Auscultamos un soplo sistólico o continuo, un soplo de maquinaria o soplo de Gibson. En maquinaria, si ustedes han escuchado las viejas locomotoras de Perú Rail, a eso se refiere. Y si no, si quieren escuchar, pueden escuchar las fístulas de los pacientes de hemodiálisis. Ese es un soplo continuo, soplo maquinario. En este caso lo escuchamos en el segundo espacio intercostal izquierdo y puede haber frémito. Típicamente la palpación de los pulsos en estos pacientes son pulsos de características Zeller o saltones que nos hacen recordar mucho a la insuficiencia aórtica. El ductus grande es aquel que mide más de 6 milímetros y estos lactantes presentan clínica de insuficiencia cardíaca debido a sobrecarga de cavidades izquierdas. A la auscultación puede no haber soplo continuo, pero sí un soplo sistólico en foco pulmonar y suele haber el precordio activo, es decir, impulso ventricular izquierdo hiperdinámico y pulsos saltones o de característica Zeller. La presión de pulso también es amplia, es decir, la presión diferencial. Si auscultamos a los pacientes con un PSA moderado, podemos escuchar esto, ¿no? Un soplo continuo, sístole y diástole. Sístole y diástole, ¿no? Si se agrega hipertensión pulmonar, vamos a escuchar un segundo ruido intenso. Normalmente, cuando hay un soplo continuo, no se escucha el segundo ruido, a menos que el paciente haya desarrollado hipertensión pulmonar. Pero ahí se puede escuchar solamente cuando hay hipertensión pulmonar un soplo sistólico. El electrocardiograma nos muestra evidencia en los ductus moderados a grandes, nos muestra evidencia de hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga ventricular izquierda, porque la dilatación y la hipertrofia del ventrículo izquierdo en la persistencia del conducto arterioso es bastante más frecuente en la persistencia del conducto arterioso. Y esto es lo que encontramos en la placa, una gran congestión pulmonar, ¿cierto? Un cono de la pulmonar prominente, un pedículo vascular ancho, cardiomegalia importante, a predominio del ventrículo izquierdo en los ductus moderados, pero especialmente en los ductus grandes. El ecocardiograma, otra vez, el examen gold estándar para hacer el diagnóstico. Esta es una vista supraesternal en donde vemos la presencia de un ductus arterioso. Con alguno de los grupos hemos visto esto. Este es el Doppler del ductus arterioso, ¿no? Lo que nos dice soplo continuo, y aquí está el ductus. Con algunos también de ustedes hemos visto esto, el reflujo desde la aorta hacia la pulmonar. El tratamiento depende mucho si estamos enfrentando una patología que es ductus dependiente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que hay cardiopatías congénitas en las cuales la vida del paciente depende mucho de que el ductus persista abierto. Si lo único que tiene es el ductus, entonces el paciente, con solo el hecho de presentar síntomas o ductus, debe ser sometido a su cierre. Pero si es una patología en la cual la vida del paciente depende de la persistencia del ductus, ni se les ocurra cerrarlo, ¿no? El tratamiento, existen protocolos que pueden inducir el cierre del ductus hasta en un 50% de casos sin ningún tipo de intervención.
ni quirúrgica, ni por cateterismo terapéutico. No se puede utilizar el ibuprofeno en estas dosis, o incluso en mi hospital utilizan el paracetamol con la misma efectividad. Se puede ayudar a cerrar los ductos hasta en un 50% de casos. El tratamiento quirúrgico ya rara vez se realiza en esta patología, generalmente se realiza el cateterismo terapéutico, cateterismo intervencionista en el que se pone el Amplacer o doble paraguas a través venoso y se emplea en pacientes sintomáticos o asintomáticos, mayores de 8 kilos, mayores de un año y un ductus menor de 8 milímetros de diámetro. Se puede emplear coils o espirales en ductos largos y estrechos, ¿no? Espirales se refiere, ese es un dispositivo muy parecido al resorte de los lapiceros, así es. La cirugía consiste en la ligadura, sección, clampamiento, sutura y se hace con una toracotomía izquierda de muy baja mortalidad. Se hace ahora muy infrecuentemente. Hay que diferir si hay endarteritis, ¿no? Porque el ductus está edematoso. Se opera solamente en aquellos casos en el que el niño o el paciente tenga menos de 8 kilos, esté muy sintomático, ductus de gran tamaño, hipertensión importante, ¿no? Y en pacientes asintomáticos se puede diferir hasta 1 o 2 años esperando que crezca para que le podamos hacer el cateterismo terapéutico a estos pacientes. La cirugía entonces consiste en esto: se puede ligar, se puede cortar y suturar, se puede clampar o se puede colocar el doble paraguas, el Amplacer, o se puede poner el coil también, como hemos mencionado. Muy bien, esas son las cardiopatías congénitas asianóticas más frecuentes, la comunicación interventricular, interauricular y en ductus arteriosos. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes, la más frecuente es la tetralogía de Fallot, ¿no? ¿Y por qué se llama así? Porque el doctor Fallot describió las características de esta cardiopatía congénita cianótica en la mayoría de los casos, caracterizado por estenosis pulmonar, la mayoría de veces es infundibular o puede ser mixta, ¿no? Mixta. Infundibular quiere decir que la estenosis al tracto de salida se produce en el infundíbulo del ventrículo derecho. Mixta cuando además compromete a las valvas de la válvula pulmonar o cuando compromete a la propia arteria pulmonar y a sus ramas, ¿no? Como comprenderán, cuando hay estenosis pulmonar, la arteria pulmonar no se desarrolla adecuadamente y se vuelve hipoplásica, proporcionando cierto grado de resistencia o estenosis al flujo vascular pulmonar. Hay comunicación interventricular, la mayoría de veces grande y subaórtica, cabalgamiento de la aorta, de la arteria aorta, ¿sobre qué cosa? Sobre el septum interventricular. En otras ocasiones se puede asociar a dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, más o menos de esto es de lo que estamos hablando. Hay una gran comunicación interventricular, un cabalgamiento de la aorta, es decir, hay un mal alineamiento de la aorta y del septum. Si ustedes trazan del centro del septum una línea imaginaria hacia la aorta, se darán cuenta que cae hacia la mitad o un poco más allá de la mitad de la aorta, y eso se conoce como cabalgamiento de la aorta, ¿no? Comunicación interventricular subaórtica, cabalgamiento de la aórtica, estenosis pulmonar, que la mayoría de veces es a este nivel, a nivel infundibular, pero puede ser a nivel valvular, mucho menos frecuente, o a nivel de la arteria pulmonar, que dependiendo del grado de estenosis pulmonar se vuelve hipoplásica, lo mismo que sus ramas, y finalmente hipertrofia del ventrículo derecho. Fisiopatológicamente, esto se caracteriza ¿por qué? Porque las consecuencias hemodinámicas dependen del grado de obstrucción pulmonar. De manera que si hay una estenosis pulmonar leve, el flujo de sangre no va de derecha a izquierda, sino de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular. Mientras que si hay una obstrucción importante a la salida del flujo pulmonar,
ya sea a nivel infundibular, valvular o propio pulmonar, habrá un flujo predominante de derecha a izquierda a través de la C y B, que generalmente da lugar a cianosis. Esto es lo que ocurre más frecuentemente, pero puede ocurrir que no haya una estenosis pulmonar o haya una estenosis pulmonar leve, al menos al inicio, y el paciente tiene cortocircuito más bien de izquierda a derecha y se comporta como una comunicación interventricular, y eso a veces se llama como falot rosado. Cuando disminuye la resistencia vascular periférica, como en situaciones tales como el ejercicio, el llanto o el dolor, aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda. Se produce mayor desaturación de sangre y el paciente desarrolla lo que se llama crisis hipóxicas, que lo pueden llevar al accidente cerebrovascular, convulsiones y aún muerte. Más o menos este es en el esquema la definición de la tetralogía de Fallot. Gran comunicación interventricular subaórtica con cabalgamiento de la aorta, estenosis pulmonar y, dependiendo de la severidad de la estenosis, un cortocircuito de derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque si aquí es la estenosis moderada severa, la sangre, en vez de irse hacia los pulmones, se va hacia la aorta y condiciona desaturación y cianosis. Cuando esta estenosis no es importante, esto se comporta como una comunicación interventricular. En cuanto a la tetralogía de Fallot, la hipoxia crónica suele producir policitemia, lo que los predispone a trombosis cerebral, trombosis pulmonar, alteraciones de la coagulación, diátesis hemorrágica, y debido a que la policitemia es tan grande, estos pacientes carecen de reservas de hierro. Carecen de reservas de hierro. Por lo tanto, a pesar de ser policitémicos y cianóticos, tienen ferropenia. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto, si no, nos vemos mañana en la universidad. Ok, si no hay preguntas,